libro de Esther y vamos a comenzar leyéndolo antes de introducir el tema. Vamos a empezar leyendo en los primeros capítulos de Esther, que está en el Antiguo Testamento, supongo que estáis familiarizados, muy cerca de la literatura poética, justo antes de empezar Job y los Salmos, encontráis el libro de Esther, y vamos a leer a partir del principio, del comienzo de este libro. Dice así la Escritura: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital del reino, y en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Biztar, Arbona, Bigta, Bacta, Cetar y Carcás, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho, se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey, con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Azmata, Taraim, Merea, Marsema y Memucam, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucam delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra, que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucam, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos.
y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura, de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Ejai, el guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester, cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleos de mirra, 6 meses con perfume aromático, afeites de mujeres, entonces la doncella venía así, al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey quería, y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey, Asuero, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester, más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtam y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, los denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey, en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando pensamos en nuestra vida, es muy difícil tener una perspectiva. Incluso cuando nos vamos haciendo mayores, muchos de nosotros, uno cree que de forma retrospectiva empezará a entender algo del porqué del transcurso de los acontecimientos. Pero aquello que llamamos la providencia tiene siempre el problema de que es algo, en el mejor de los casos, tentativo. No sabemos, esto no está revelado, no es la Biblia realmente por qué han pasado las cosas que han pasado en nuestra vida. Y claro, uno se acerca al enigma, en cierta forma, de nuestra existencia con esa incertidumbre, la inseguridad de no saber claramente, ¿no?, el porqué de las cosas. Nos preguntamos a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿y qué hubiera sido nuestra vida si hubiera sido diferente? Si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, si no hubiéramos hecho lo que habríamos hecho, si estuviéramos con otra persona, en otro lugar, haciendo otra cosa. ¿Quién sabe? Son preguntas hipotéticas, sin respuesta. No sabemos qué será de nuestra vida. Y en todo ello nos preguntamos, ¿dónde está Dios?
Su presencia invisible acompaña el transcurso de la vida y de la historia, y tantas veces en nuestro mundo como en el de Esther, ¿no?, aparece ahí desconocido. ¿Qué es lo que Él tiene como propósito? ¿Cómo está actuando en esta vida? Por esto es que el libro que he escogido para meditar en estos días creo que nos habla muy bien de un mundo como el nuestro, donde Dios está ausente, donde la gente se acuerda de su nombre en todo caso para maldecir o blasfemar, pero no importa para ello. Incluso muchos de los que se llaman creyentes, en el fondo lo que tienen es un ateísmo práctico. Creen en Dios, pero realmente no significa nada en su vida cada día. No se preguntan qué es lo que Dios hace o lo que Dios piensa. En cierto sentido es un mundo muy semejante al que encontramos aquí, donde estos hebreos, llevados por medio de esta deportación al exilio, habían pasado ya 2 y 3 generaciones desde aquellos primeros. Para ellos las historias de Israel, del mar abierto, de toda aquella gloria de ese Dios que se mostró en el Éxodo, eran historias lejanas. A ese Dios no lo habían visto más. De ese Dios solo quedaba el recuerdo, la memoria de lo que la gente decía. La asimilación de los que se quedaron allí era tan grande como vemos aquí. Realmente, no nos engañemos, ni Mardoqueo ni Esther son Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros están en el imperio, pero ponen barreras continuas. Constantemente dicen la línea hasta aquí llego y aquí no. Pero aquí Mardoqueo y Esther no solamente silencian quiénes son, sino que además de una forma clara están absolutamente asimilados a la cultura pagana. Los nombres, por supuesto, son nombres paganos. Mardoqueo viene de Marduk, el nombre de un dios y Esther era conocida por el nombre que no era su nombre judío. Pero, como vemos, tampoco hay objeciones a nada de lo que ocurre en estos acontecimientos, ¿no? Viven intentando sobrevivir en este medio con las dificultades que tendría alguien extranjero en una tierra ajena, ¿no?, donde tiene que encontrar su lugar. Muchos de los que estamos aquí también han venido de otros lugares, de otras tierras o países. Saben lo que es vivir en el extranjero. Estar en un sitio pero no pertenecer del todo de él. Eres como ellos pero no eres como ellos. O sea, tienes una historia detrás, has conocido otras cosas, pero está tan lejos que si vuelves ya no es lo mismo. Porque tu vida se ha formado en otro sitio ya. Y es como si no estuvieras en ninguna parte. Acabas siendo extranjero de ti mismo. Y la Biblia muestra esta situación de exilio, ¿no?, como una realidad constante a lo largo de la Escritura. Desde los primeros hombre y mujer, ¿no?, que son al este del Edén, intentan encontrar su vida fuera del paraíso. Es como si toda la historia de la humanidad que encuentra la Escritura aquí claramente revelada, nos mostrara que estamos, pero no somos. O sea, realmente de alguna forma no encontramos nuestro lugar en esta vida y en este mundo. Y esto es así, no nos engañemos, tanto creyentes como no creyentes, ¿no? Muchas veces incluso la persona que no tiene conciencia de pertenecer a un pueblo especial, de ser lugar, se siente extraña en este mundo. Intuye que las cosas no son como deberían ser. Es como si la humanidad mismo estuviera lejos de donde debiera estar, y no encontrara su lugar en este mundo. Pero particularmente los creyentes, claro. Sabemos que el mensaje del exilio que acaba el Antiguo Testamento es una perfecta ilustración de lo que Pedro dice, ¿no?, de ser peregrinos, extranjeros en este mundo, de vivir en él pero no ser de él, ¿no? Y esta es la situación de estos hombres en los cuales se encuentran en esta realidad en la que es difícil crear las barreras, poner los límites, hasta dónde te asimilas, cómo realmente te introduces. Pero Dios está ausente. Como sabemos, su propio nombre es silenciado a lo largo de todo este libro. Es conocido Esther particularmente por la ausencia de ese nombre de Dios. Claro, la tradición judía le dio mucha importancia al libro por el elemento nacional que tenía. Pero como podéis imaginar, tenía grandes problemas con la ausencia del nombre de Dios, ¿no? Realmente el cuadro primero, como se ha entendido siempre en la tradición, lo ven como una casi parodia del imperio pagano. El primer capítulo
es muy detallado, como veis, en el esplendor, en la gloria que tenía todo este emperador. Pero hay un contraste, claro, este imperio tan grande, que abarcaba tantas provincias, ¿no?, desde la India hasta Etiopía, tenía ese gran gobierno y poder, pero no tenía poder ni en su propia casa. Claro, la historia del primer capítulo es que él puede mandar sobre todo el mundo conocido, pero no le puede decir a su propia mujer que venga, que no viene. O sea, el contraste que quiere mostrar es la diferencia entre la apariencia, lo externo, la enorme pompa, ¿no?, que acompaña a este hombre, y la realidad, la verdad de lo que es la poca influencia y poder que tiene este hombre, ¿no?, que no es capaz ni de controlar el vino, que se ve sumido en este espectáculo, ¿no? Los judíos entendían que la humillación de la reina Vasti era tan grande que probablemente cuando dice que tenía que venir con la corona, tenía que venir desnuda. La tradición de los rabinos era incluso que era humillada con su desnudez delante de... y por eso se negó a participar de ello. Bueno, hay varias interpretaciones sobre qué es lo que le pedía, pero sigue siendo extraño la decisión de ella. Claro, ella estaba poniendo en juego toda su posición. Claro, Vasti era la reina. En el momento en que incumplía esa voluntad, perdía todo. Estaba en juego todo. Pero no se nos da la razón. Como tantas veces en la vida uno se pregunta por qué lo hizo, o cuál era la causa, la explicación, preferíamos pensar que fuera por nobleza, ¿no?, que dijera, bueno, hasta aquí ha llegado, ya no me humillo más, ¿no? He sido un juguete para este hombre, pero realmente no quiero serlo. Pero claro, eso es mucho transportar nuestra mente contemporánea al mundo antiguo. Yo dudo que la condición femenina tuviera tal orgullo en los días de Vasti para decir que ponía ahí el límite a la explotación de la mujer. Es misterioso, como mucho en este libro. No sabe realmente por qué ella en ese momento ya no quiere entrar en el juego del rey y no juega las cartas que le correspondían, ¿no?, que era presentarse en ese estado beodo, alcohólico, en esta fiesta enorme, ¿no?, extensa de tantos días, ¿no?, que tenían de celebración, hacía el emperador con su grupo selecto, ¿no?, que había reunido en torno suyo y al que pedía que apareciera Vasti. Nuestro relato está lleno, por lo tanto, de grandes enigmas desde el principio, ¿no? Contrastes entre lo europeo, lo absolutamente vacío, y la propia necedad de los consejeros. Claro, se nos dice que tenía este emperador a estas personas que eran las autoridades sobre la ley, sobre la sabiduría práctica de gobierno. El consejo que le dieron no fue muy bueno, claro, porque lo que iba a hacer era que lo que hubiera sido objeto de chisme, que la gente comentara de uno y otro sitio, él lo iba a publicar por todos los sitios. O sea, con los mensajeros todo el mundo se iba a enterar lo que había pasado, cuando probablemente si se hubiera guardado discretamente no hubiera ni trascendido más allá de los comentarios que hubieran dicho aquellos príncipes a sus súbditos, ¿no? Fue un mal consejo lo que recibió. O sea, se puso en una humillación aún mayor de la que ya estaba, ¿no? El problema era gordo, como muchos de los que enfrenta aquí el emperador, ¿no? O sea, tiene un acto de desacato, pero ¿qué hace? Si realmente responde a ello, él mismo queda dañado, su propia imagen queda... Claro, el poder siempre quiere parecer fuerte. Entonces, en el momento que reconoces que hay una amenaza, que hay un peligro, estás diciendo tu debilidad. Estás diciendo que tú no tienes el control, que no tienes el poder. Claro, y por un lado tienes que responder a un acto rebelde, pero por otro lado es como decir que no tienes la autoridad para poder resistirse frente a ello. El dilema finalmente lo llevan de tal manera que se extiende oficialmente por un decreto, como vemos al final del capítulo 1, en toda lengua y en toda nación lo que había pasado. Claro, no tenía salida alguna. El emperador, claro, tenía un harem, no era solamente ella la única mujer, pero tenía como una favorita, como suele ocurrir siempre en este tipo de harenes, ¿no?, en el cual se destacan ciertas figuras que suele ser la reina misma, pero había otras muchas mujeres concubinas, como vemos. Esto no fue un concurso de belleza, lo que hay a continuación en el capítulo 2, ¿no? O sea, era la obligación de todos de entregar a sus hijas de mejor apariencia, que fueran vírgenes, para competir, digamos, en esta búsqueda de una sucesora para Vasti, ¿no? Nuevamente, la manera en que se utiliza, se convierte a la mujer como objeto en nuestra mente contemporánea ya nos choca, ¿no? O sea, ya no solamente es poner a la reina en humillación, sino que se busca ya esposa como se busca ganado. O sea,
Los padres mismos tenían que presentar a sus hijas y perder todas las expectativas que tenían de matrimonio para ellas o de lo que fuera para servir al rey, al emperador, porque no podías negarle su petición. Todo está lleno de actos vergonzosos, ¿no?, que nos muestran en cierta forma, para mí, la verdad fundamental primera que tenemos que entender de la Escritura, que es la realidad del pecado y sus grandes consecuencias, ¿no? Todo lo que vemos aquí es la terrible realidad que ha traído, ¿no?, la caída en la humanidad, ¿no? Desde aquellos hebreos que, habiendo desobedecido a su Dios, son traídos lejos de esa tierra, que están allí asimilados en una cultura pagana, a todo este mundo que desconoce a Dios, ¿no?, y que vive en esta utilización de la mujer, en esta manera absolutamente inhumana de comportarse, de mucha apariencia, pero de nada realidad. Por eso, para comprender el mensaje bíblico, tenemos que entender siempre hasta qué punto es grave el problema del pecado. Hasta qué punto no hay nada en la vida, ¿no?, que no esté afectado, corrompido, totalmente contaminado por ese hecho de pecado. Es el triste destino de los hijos de Adán. Desde que fue expulsado del paraíso, vivimos en esta terrible condición, patética, ¿no?, en que nada es como debiera ser, ¿no? Y así nos encontramos en esta situación en que el propio Mardoqueo le dice a ella, Esther, que no se le ocurra decir una palabra, ni de quién es, ni de dónde viene, tiene que silenciar totalmente. Claro, esto no es la primera vez que ha pasado en la historia del pueblo judío, ¿no? Sabéis que gran parte de la tragedia del holocausto nazi en la Alemania del siglo pasado fue precisamente porque no tenían identidad alemana, no tenían identidad judía, muchos de los alemanes. Eran alemanes tan integrados en la cultura que su origen judío realmente era una anécdota, era lo que sabían, no practicaban la religión judía. Si veis personajes como, por ejemplo, Ana Frank, la autora de estos diarios famosos en Holanda, que escribió cuando ella no entendía ni hebreo, o sea, se celebraba una vez en la Pascua y todo era traducido al alemán, o sea, no conocía nada absolutamente de su religión o de su tradición, o sea, el grado de integración que ha tenido el pueblo judío muchas veces en el exilio ha sido tremendo. Fijaos incluso en la famosa cuestión dietética, ¿no?, que en el caso de Daniel tiene importancia, ¿no?, pero aquí brilla por su ausencia. Aquí no hay ninguna indicación de que tuvieran ningún régimen especial, ni siquiera coser de qué tipo de cosas debían comer. Vivían absolutamente integrados en la cultura pagana y su identidad judía era una mera anécdota. Era una ilustración de donde venían, pero que había que silenciar porque era una amenaza, era un peligro, era un secreto, como vemos. Y el secreto estaba guardado cuidadosamente por la autoridad de Mardoqueo, así le obliga a ella a no mencionar en ningún modo lo que hay. Y ella participa totalmente y se encuentra con el favor sorprendente de Asuero. Él, incomprensiblemente, vemos que cae en gracia la chica. No sabemos qué era lo que tenía, por qué fue, pero de alguna manera sus ojos le mostró su favor. Y se encuentra así, en medio del harem, ¿no?, cuando es solicitada, va a la presencia del rey, y mientras tanto tiene que esperar como hacían todas aquellas mujeres, y Mardoqueo aparece por allí continuamente para saber cómo está de ella. Y casualmente, así como sin ninguna razón especial, escucha una conversación entre aquellos dos eunucos que estaban en la puerta, eran guardas, y oye de una conspiración que había por el monarca y que no iba dirigida a sus oídos, simplemente escuchó palabras, ¿no? Y no sabemos su motivación o cómo, suponemos que pensaba que era un beneficio la información y que por lo tanto, si estaba en las manos de Esther, ese conocimiento iba a estar en favor del rey. Estos monarcas, como os podéis imaginar, orientales, emperadores incluso, valoraban mucho los informantes. Claro, tú vives en tu palacio encerrado en esas torres de marfil y no oyes nada, no sabes nada, ¿no? Muchas veces los que están en el poder son los que menos conocen de nada, como se suele decir a veces, ¿no?, en las noticias, ¿no? No saben ni lo que cuesta un café, ¿no? O sea, realmente nunca han tenido que comprar ni un café siquiera a un sitio. O sea, se aíslan totalmente de la realidad cotidiana, normal de la gente. Entonces la información se convierte en un valor sumo. Los servicios de inteligencia, todo lo que es poder adquirir conocimiento, es enormemente valorado desde el poder porque es el instrumento principal, ¿no?, para poder gobernar. Normalmente eso se recompensaba. Claro, cuando alguien traía información había que mostrarle el reconocimiento.
Pero nuestro texto hoy acaba con la sorpresa de que en el caso de Mardoqueo, esa información que le llega por vía de Esther no es recompensada. Es simplemente escrito en el libro de las crónicas, ¿no?, del reino el hecho de que se ha hecho, pero no se nos dice en ningún momento que hubiera ningún premio, favor, nada de lo que era costumbre habitualmente. Esto tiene importancia para lo que veremos luego después, ¿no? El giro fundamental que da el libro, ¿no?, en esa noche de insomnio, ¿no?, en que finalmente se lee este libro, ¿no?, y descubre, ¿no?, el emperador lo que ha pasado. Pero en este momento todavía es simplemente un dato escrito en ese libro, ¿no? Y así te os podéis imaginar el chasco. Claro, tú devuelves un sobre lleno de billetes a alguien, ¿no?, y te dice adiós, muchas gracias, y te marchas de vuelta y te sientes un idiota, ¿no? O sea, yo en vez de quedarme el dinero voy, se lo llevo y me dice gracias. O sea, claro, él esperaba otra cosa. Como tantas veces en la vida uno tiene ciertas expectativas. No es que esté obligado nadie a darte nada, ¿no? Pero el reconocimiento, de alguna forma, esperas cuando haces un favor a alguien tan grande como ese, ¿no? Le ha salvado la vida, le ha mostrado una conspiración, algo debía hacer, ¿no? Podéis imaginar el estado, ¿no?, de sentimiento emocional en que estaba Mardoqueo. Como tantas veces en la vida estamos decepcionados. La vida no parece habernos dado lo que esperábamos, ¿no? Todos venimos con sueños, expectativas, cada uno muy distintas en la vida. Algunos de poder encontrar la persona de sus sueños y hacer su vida con ella. Uno de llegar a hacer un trabajo en el cual realmente encuentre su satisfacción. Y algunos incluso en el ministerio, ¿por qué no? Tienen ambiciones también a llegar a ser de una utilidad y de bendición especial. Pero tristemente tenemos que reconocer muchos de nosotros que no se han cumplido esos sueños. Esas ambiciones han quedado ahí frustradas. No hemos logrado lo que esperábamos de la vida. Y muchos creyentes, sinceramente, en el fondo de su corazón, se sienten frustrados porque la vida no les ha dado lo que esperaban. Aquí estoy yo en vacaciones, escuchando de la Biblia, cantando, leyendo. Bueno, ¿y qué me ha dado el Señor a cambio? Bueno, a cambio, podemos decir que hay cosas que nos parece a veces que pueden ser beneficios de Dios, pero cuando uno compensa, intenta ver la medida, la balanza, esto no funciona como una cosa automática. Esto haces, esto recibes. O sea, por muchas bendiciones que tengas en la vida, no están en relación muchas veces, ¿no?, con los sacrificios, el compromiso, la entrega que hay. Y el problema de estos hombres en el exilio no debemos juzgarlo demasiado fácilmente, ¿no?, porque es nuestra propia situación. Estamos en un mundo en el cual no pertenecemos, en él intentamos vivir, Dios parece ausente, intentamos cumplir nuestros sueños, nuestras ambiciones en la vida, y lo que vemos es que las circunstancias muchas veces hacen imposible que eso se produzca. No sabemos por qué, no tenemos la explicación, pero la vida es lo que ha sido, es la vida. Y en este sentido el libro de Esther nos lleva a ese misterio que finalmente es la providencia de Dios. En los puritanos, el título viene de Flavel, uno de los más famosos, que escribió así el título de su tratado sobre la providencia, el misterio de la providencia. Y es realmente un misterio. Claro, tenemos que reconocer que si bien el propósito de Dios y su salvación está claramente revelado y podemos saber y descubrir cómo vamos a ver quién es Dios en Cristo Jesús, hay mucho de la vida que no entendemos. No tenemos la explicación, no podemos decir a la gente que tenemos la respuesta a cualquier cosa. No sabemos. Sin embargo, sabemos lo que tenemos que saber. Que conocemos un reino no solo mejor, ¿no?, sino mayor que el que tenía Asuero. Un rey que no te humilla, un rey que se entrega por aquella que es su prometida y su amada, como dice Efesios. Es un esposo que da su vida por su esposa. No es alguien que te utiliza, no es alguien que busca el beneficio que tú quieres darle, es alguien que se entrega sin límites. La cruz y el mensaje cristiano nos muestra a un rey como ningún otro rey. Servir a ese rey, por lo tanto, no es comparable a ningún soberano. Los reyes, al fin y al cabo, lo que quieren es lo que pueden sacar de ti. Mucho te exprimen, pero poco te dan. Hay ciertas ofertas, ciertos beneficios de pertenecer a un reino, pero no son comparables a veces con todo lo que demandan de ti mismo. Lo que tienes que pagar en los tributos, lo que tienes que muchas veces soportar de ese sistema. Pero el reino que Dios nos muestra, ¿no?, y que se revela en la persona del Señor Jesucristo, ¿no?, es un reino diferente, es un reino de otro mundo. Por eso es que el Evangelio lo llama el reino de los cielos.
era la gran expectativa de los judíos, ¿no? Un mundo mejor, un reino diferente al que habían conocido en estas monarquías corruptas, ¿no? En este gobierno del exilio, ¿no? De este imperio pagano, ¿no? Que no tenía ni respeto ni aprecio, ¿no? Por ninguna humanidad. Y soñaban con ese reino en los días de Jesús, cuándo vendría y de qué manera llegaría. Y pensaban que llegaría por la fuerza, ¿no? Por el poder de las armas. Vendría un caudillo que lograría finalmente que todo se cambiara. Pero aquellos que pensaban que eran los Mesías anunciados no cumplían sus expectativas. Finalmente no eran quien debiera ser. Bueno, toda la Biblia trata en el Antiguo Testamento de la expectativa de la venida de esa persona. Claro, podemos decir que todos estos grandes listados, que hay una y otra vez constantemente de nombres, ¿no? Que cuesta a veces pronunciar, es como si uno busca, ¿no? En la lista su propio nombre, ¿no? O intentando saber si estás incluido en algún listado, ¿no? Estás buscando un nombre y a veces separan un nombre. De repente parece caprichosamente te cuenta la historia de este hombre. Y siempre, casi todas las historias de la Biblia comienzan con expectativas, ¿no? De alguna manera parece que este personaje tiene elementos. Aquí ya nos ha presentado algo singular, ¿no? Una mujer que llega a ser, siendo del pueblo de Dios, aunque sea ocultamente y a escondidas, pero llega a ser reina del poder más conocido. Las expectativas están muy altas. ¿Qué va a ocurrir realmente en torno a todo esto? Y nuestra tendencia natural es a darle ese halo mesiánico al personaje. Esther, por lo tanto, para muchos se ha convertido en el ejemplo, ¿no? Ser valiente como Esther, ¿no? Esther es el modelo. Pero claro, el Evangelio no está relacionado a las buenas noticias de Esther, sino de otro que había de venir, Cristo de Jesús. Por lo tanto, Esther y estos personajes no son más que un pálido reflejo, ¿no? De aquel que había de venir, ¿no? Hay tantos contrastes, ¿no? Que parecen a veces más las disimilitudes y las diferencias que lo que realmente nos apuntan de él, ¿no? Como muchos personajes de la Biblia, está lleno de esta mezcla, ¿no? Que tienen, ¿no? Por un lado de miserias, ¿no? Y lo que parece su grandeza, ¿no? Pero el rey que había de venir es un rey que tiene una fiesta mejor que la que suele ofrecer a sus príncipes. El Señor Jesús, cuando quiere explicar ese reino, lo hace por medio de historias, llamamos parábolas, ¿no? Y casi todas, si os habéis fijado, tienen algún banquete, una fiesta, una mesa en la cual se reúnen en celebración. Era como la imagen que utilizaban en los días de Jesús para describir qué era el reino. El reino no era un sufrimiento. El reino no era padecer aquí para servir al rey. El reino era una celebración. Era jolgorio, era una fiesta, era poder participar de una celebración de la vida. Tristemente, muchas veces los cristianos, como hablamos del reino de Dios, es muy diferente a esto. Parece más bien un aburrimiento, francamente. O sea, algo que desde luego tiene poco de celebración y de fiesta. Pero Jesús no era así. Cuando él hablaba de la fiesta, hablaba de que era la vida que realmente iba a cumplir las expectativas, iba a realizar todos los sueños, iba a poder hacer aquello que eran meras ilusiones, que fuera auténtico y verdad, ¿no? Porque hay un Dios verdadero, ¿no? Que es el Dios del reino, que trae su realidad. El reino podríamos decir que es su presencia. Donde está Él, ahí está el reino. Claro, es un poco el enigma del Evangelio, ¿no? El reino viene con Jesús, pero todavía ha de venir. Han de pedir que venga su reino, y el reino de los cielos se ha acercado, pero es como si no estuviera todavía. Pero sin embargo el rey habla como si el reino ha llegado con él, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reino personal. No es un lugar geográfico. No es un poder político. Donde está Él, ahí está el reino. Y es por esto que Jesús lo compara con la conspiración, ¿no? De una semilla de mostaza. Algo insignificante, invisible a los ojos del mundo. ¿Qué es el reino de Dios en este mundo? No tiene nada que ver con la gloria y el oropel del reino de este mundo. Al contrario, es tan pequeño, tan insignificante que parece invisible. Ni siquiera está a los ojos de los hombres. Sin embargo, Jesús les enseña a sus discípulos, ¿no? Que ese reino que Él viene a traer a este mundo, aunque ahora es tan pequeño, tan insignificante, tan invisible, crecerá, se extenderá, llenará sobre toda la faz de la tierra y mostrará la gloria de quien es Él. Será como un gran árbol en el cual todos buscarán refugio, disfrutarán de esa vida que viene a traer. Y por lo tanto apunta una y otra vez que pertenecer a ese reino también es vivir por fe.
Comprender que ese reino que recibimos en la persona del Señor Jesucristo, que se ha entregado, sacrificado en aquella cruz por nosotros, su esposa, su pueblo, aquel a quien ha amado desde la eternidad, ¿no? Y que ha dado su vida por ellos, ¿no? No se ha divorciado, no está separado para siempre, vendrá de nuevo de los cielos con toda su gloria a buscar a su prometida, a su novia. Y la fiesta será grande, tan grande que no la podemos imaginar. La celebración de su reino será la culminación, ¿no?, de todo sueño, toda expectativa, toda ilusión que hemos podido tener. Será realidad cuando finalmente sea unido él, el novio, a la novia en esa celebración de las bodas del Cordero con que acaba la Escritura. Y nos muestra, por lo tanto, que servir a Dios está lleno de incertidumbres, está lleno de interrogantes, pero hay una realidad que esperamos, una realidad segura, que todavía no vemos por los ojos, pero que el libro de Esther nos enseña a ver por la fe. El Señor tal vez ya no se muestra con los prodigios que hizo en el Éxodo, ¿no?, con toda la gloria de Jesús y sus milagros. No vemos su mano de una forma tan evidente, pero eso no quiere decir, queridos amigos y amigas, que esté ausente de este mundo. Él no quiere decir que esté lejos de nosotros. Dios está como está en el libro de Esther. Está ahí, detrás de todos estos acontecimientos. Es cierto que no le vemos, que no entendemos de qué manera está actuando, cómo ocurre, las cosas que ocurren, es una mano invisible. No vemos realmente cómo está en ese momento interviniendo o actuando, pero está ahí. Y el libro de Esther, por lo tanto, os quiero invitar en estos días a considerar la importancia, ¿no?, de vivir por fe, ¿no?, de creer que no podemos basar nuestra vida en las realidades de lo que ahora tenemos, de lo que ahora conocemos, como si esto fuera toda la vida y no hubiera más que esperar. En la realidad de ese reino que viene a nosotros, en Dios, en el Señor Jesucristo, esa todavía una realidad en un sentido invisible, pero en otro sentido no. En otro sentido, Dios está haciendo su obra, está actuando, está interviniendo, como vemos en acontecimientos. Es cierto que, como vemos, no lo va a hacer por prodigios y milagros, como lo había hecho en las generaciones anteriores, cambiando la voluntad del rey. Va a cambiar todas las cosas, dando una noche de insomnio, va a traer a su memoria cosas. ¿Y cuántas veces Dios no actúa así en la vida? No con grandes señales o prodigios, sino llevando a la gente a pensar lo que Él quiere que piensen, llevando a su voluntad a hacer lo que ellos quieren hacer, pero qué es lo que Dios quiere que hacer. Como el proverbio dice, el rey dispone en su corazón, pero el Señor ha puesto su voluntad en la del rey antes. El hombre actúa libremente, hace lo que quiere hacer, pero sin embargo, en la Biblia y la fe nos enseña que hay explicaciones más misteriosas de todo ello. Hay alguien que está por detrás de esas decisiones y de esa voluntad. Hay alguien que tiene el control de lo que hay. Y por lo tanto no debemos nunca desesperar. Creo que aquellos hombres y mujeres del pueblo de Dios en aquella época ya habían soltado la toalla. Pensaban que ese Dios ya no estaba al control de nada. Y por eso es que se asimilaron a ese mundo, porque ya no había más que aguardar, ¿no? Y podían caer en la tentación de la desesperación. Una tentación que todos conocemos también. El pensar que finalmente no hay salida, que esto realmente es lo que hay y nada más. Que nos engañamos cuando pensamos y creemos que otra vida es posible, que hay un futuro mejor. Y dudamos si esto no será el pastel del cielo, ¿no?, que finalmente nos han prometido, pero que no tiene nada que ver con la realidad. El propio Señor, el Rey mismo, viniendo a este mundo en su carne, conoció la tentación. Él fue tentado en todo. En aquel desierto, enfrentado al maligno, quién sabe los pensamientos que entraron en su mente. Pero la buena noticia es que, a diferencia de nosotros, ¿no?, Él venció a la tentación. Y a la tentación, en primer lugar, de los reinos de este mundo. Le subió a aquel lugar alto y le dijo: todo lo que ves, todos los dominios, poderes serán tuyos, si me sirves. Y aquel Señor de gloria, no sabemos lo que pensó, pero sabemos lo que hizo. Y lo que le dijo al maligno es lo que la Escritura dice, que al Señor solo servirás.
Y mostró, por un lado, su decisión de servir a Dios, ¿no? Pero también su humildad. Claro, él tenía toda la sabiduría divina. Él podía contestarle al diablo con todo el conocimiento que él tenía. Pero él se humilló hasta lo sumo, diciéndole también al propio maligno, escrito está. Si la Biblia era suficiente para él, no será para nosotros. Es cierto que este camino está lleno de interrogantes, que no sabemos muchas cosas, que no tenemos explicación a todo. Pero no podemos despreciar lo que el Señor no despreció. Fue suficiente para él para resistir la tentación del engañador y del mentiroso desde el principio. Y le dijo, escrito está. Y para él era la última palabra. Por ella quería vivir y pensaba también que ese reino de Dios y todos los reinos de este mundo serían de él. Y por esa palabra y por esa seguridad en la realidad de esas firmes promesas se enfrentó al maligno. Y la buena noticia es que si él venció a la tentación, ¿no?, nosotros podemos disfrutar de su victoria, porque él nos ha mostrado una palabra más segura, una guía por la cual dirigir nuestra vida, aunque tengamos tantas preguntas, aunque tengamos tantas dudas, aunque pensemos si realmente hay salida y esperanza. La palabra de Dios en Cristo Jesús nos muestra que porque Él murió en esa cruz, pero se levantó con poder, ¿no?, en la resurrección, al tercer día, nos anunció que ese reino triunfará, que Él tiene la última palabra, que no hemos visto el final, que todavía esta historia está por desarrollar, que no hemos llegado a la última página. Es más, nos ha dado su revelación por medio de sus palabras y sus apóstoles, igual que los profetas de antiguo. Y hemos hecho trampas, hemos leído el final, sabemos cómo acaba la historia, y os aseguro que acaba bien. El final es feliz. Y nos dice que lo creamos. No porque sea ese nuestro deseo simplemente y nos gustaría que acabara bien, sino porque es cierto y seguro que esto acabará bien. Y nos invita a vivir a la luz de ello. No de la inseguridad o certeza de no tener respuestas, sino de saber que lo que Él dice se hará. Y que es más cierto y seguro que la propia vida que ahora tenemos, con todas nuestras dudas, interrogantes y fracasos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe estos días también a meditar así en su palabra.